José aumentó. Benjamín, hijo de mi diestra. Génesis 35:24. Bilha, Dan, justicia. Ajá. Ok. Gracias, Stephanie. Muchas gracias. Entonces, miren esto, qué interesante. Recuerden que primero Lea, que fue la primera esposa de Jacob, le da 4 hijos. Rubén, que significa Bet, un hijo. Ahí entre paréntesis es el significado de los nombres, ¿verdad? Después Simeón, que significa oyente. Leví, juntado. Judá, alabanza. Entonces ahí es cuando Raquel, que era estéril, no le puede dar hijos, pero tenía una sierva que era Bila. Entonces le dice a Jacob, bueno, llégate a mi sierva y a través de mi sierva yo voy a tener la dicha de ser madre, por lo menos. Era como una especie de simbolismo o de representación también. Y es cuando Bila tiene a Dan y Neftalí. Dan, que significa justicia, y Neftalí, lucha. Entonces después Lea dice, sí, bueno, ahora llégate a mi sierva Silpa. Entonces ahí cuando Lea le dice a Jacob que se llegue a su sierva Silpa, y es cuando tiene 2 hijos más que son Gad, ventura y hacer feliz. Y por último, ahí es cuando Raquel también, porque el Señor había visto su aflicción, y bueno, ella tiene a José y después tiene a Benjamín, pero Benjamín lo tiene después. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero aquí vemos prácticamente los 12 hijos de Jacob, las 4 mujeres que tuvo y lo que representaban. Ahora miren, chicos, esto es muy importante. Es importante entender algo. Jacob, esos 12 hijos, prácticamente no eran los más ejemplares. O sea, no es que los 12 hijos de Jacob eran muy ejemplares así que se diga. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Se acuerdan lo que sucedió? Bueno, más adelante, ¿se acuerdan con José? Vamos a estudiar qué pasó. Ahí está uno de los hijos. Y nos vamos a dar cuenta que esos 12 hijos no tenían un carácter, digamos que muy ejemplar, pero Dios siempre actúa igual. Es como que el Señor elige lo peor de la tierra para hacerlo, para avergonzar o para hacerlo lo mejor. Es como que la verdadera obra de Dios se ve cuando elige como lo peor y lo va transformando, y a través de esa transformación ellos pueden ser luz para el mundo. Lo mismo pasó con el Señor, con sus discípulos. Los discípulos del Señor no es que eran lo mejor, pero a través de su espíritu y su influencia lo fue transformando para que fueran luz. Lo mismo era con el pueblo, con Jacob, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Ok, entonces ya sabemos que son 2. Adelante. Disculpe, hermanito. El hermanito chiquito Noé tiene su manito levantada. Quiero opinar algo. Adelante, Noé. Adelante, Noé. Que no me falta la hija Dina. Ajá, y vamos a ver ahora vamos a ver, gracias Noé, muy bien. Vamos a ver por qué. Porque fueron 12 hijos varones. Ahora vamos a ver la próxima diapositiva. A ver, hermanita, por favor. Vamos a ver qué. Bueno, bueno, aquí tenemos de una manera más gráfica, más ilustrada el orden. Vemos Rubén, número 1, Simeón, Leví, Judá. Y esto se lo pueden aprender, chicos, se lo pueden aprender de memoria. Rubén, Simeón, Leví, Judá. Después Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ahí están las 12 tribus, porque es importante que comencemos a tener conocimiento de, por ejemplo, las 12 tribus, los 12 apóstoles, algunos personajes bíblicos también, qué significaban los nombres, porque todos tienen un simbolismo. Entonces, bueno, aquí vemos los primeros 4, que eran de Lea, el quinto y el sexto de Bila, séptimo y octavo de quién era, a ver, ¿quién se acuerda? Ajá, ¿cómo se llamaba la sierva de Lea? ¿Se acuerdan? Silpa. Sí, uno se confunde, uno tiende a confundirse. Después Isaacar, Zabulón, y por último José y Benjamín.
pero lo más importante es que eran 12. Acuérdense que el 12 es un número muy importante porque representa al pueblo de Dios, 12 tribus, 12 apóstoles. Entonces, bueno, 1 más 2, 3. Está esa Trinidad también, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, bueno, eso es importante tomar en cuenta. Ok, la próxima diapositiva. Ahora sí vamos a hablar un poco en relación a lo que decía nuestro querido Noé, nuestro hermanito Noé, que decía, hermano, pero es que, ¿dónde está Dina? Muy bien, entonces, a ver, ¿quién fue Dina? ¿Quién me quiere ayudar aquí a leer, por favor? Dylan quería leer hace ratito, tenía su manito Dylan, levantada. así es, Dylan. ¿Te gustaría leer, Dylan? Sí. Adelante, Dylan. Después dio a luz una hija, Lea, y llamó su nombre Dina. Juicio, Juicio. en Ajá. juicio. Eso del final que dice juicio, entonces se significa que Dina se significa juicio. Exactamente. Y ahora vamos a ver por qué. Ujú. En Nuez 30:21. Gracias, Dylan, y muy bien, Ahmad, creo que fue, sí, Ahmad. Miren, después dio a luz una hija, Lea. O sea, Lea fue la que dio a luz una hija y llamó a su nombre Dina, que significa juicio. Ahora miren qué interesante, para que ustedes vean que nada es casualidad, es que nada es casualidad. Lea dio a luz a Dina, pero la pregunta es, ¿cuántos hijos había tenido Lea antes de tener a Dina? ¿Alguien se acuerda? 4. Ajá, Cuatro. dice Carlitos, 4 dice. 4. Muy bien, pues están equivocados, queridos, pero no importa, porque la Biblia dice que después de los 6, ya había tenido 6 hijos. Después de haber tenido a sus 6 hijos, tuvo a Dina, el séptimo. Y fíjense que Dina significa juicio. Muy interesante, ¿verdad? O sea, su séptima hija o su séptimo hijo, que era una hija en este caso, significa juicio. ¿Por qué creen ustedes que significa juicio el séptimo, casualmente? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos quería decir el Señor ya desde con esta cronología? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿cómo lo Que pueden viene asociar? pronto, que viene pronto. ¿Y cuándo? ¿Cuándo viene pronto? ¿En qué para el 2031? Es el Claro. séptimo milenio, viene Jesús, maestro. Así Séptimo es. milenio viene Jesús. Muy bien, querido Noé. En el séptimo milenio viene nuestro Señor, ¿verdad? Y viene y ya se va a ver concretado un juicio porque viene a buscar a su pueblo. Entonces, miren qué interesante cómo los nombres son importantes porque todos estos nombres fueron puestos, inspirados por Dios también, porque hay un plan y el Señor va guiando a su pueblo. Entonces, bueno, esa fue la única hija que tuvieron Jacob, la tuvo con Lea. Más adelante vamos a estudiar un acontecimiento puntual que le pasa a Dina y bueno, eso tiene que ver con la historia del pueblo de Israel y todo eso, pero ya sabemos en nuestra cabecita que son 12 hijos y tuvo una hija que fue la séptima, que se llamó Dina, que significa juicio, que representa ese séptimo milenio que el Señor viene y ya cuando Él venga ya todo habrá sido, todos habremos sido juzgados, viene a recompensar a cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Muy bien. Hermanito, Adelante, querida Allen. Lo que quería decir, lo que quería decir es que justamente Dina era la séptima. El Señor viene el día sábado. Y justamente se llama como se significa juicio. Y el Señor va a venir a hacer juicio en esta tierra. amén. Así es, querida Muy Allen. bien. Así es, muy bien. Otra cosita importante que debemos resaltar acá, hermanitos, es que fíjense que
los hijos, todos los hijos de Jacob, de alguna manera formaron, fueron importantes en el cumplimiento de las profecías del Señor en la tierra. Pero fíjense que los más relevantes, por así decirlo, como lo fue Leví, que más adelante lo vamos a estudiar, de la tribu de Leví, la tribu de Judá, que sabemos que de ese linaje vino nuestro Señor Jesucristo en el año 4000, que fue el cuarto hijo, y ahora Dina, que siendo la séptima significa juicio. Ellos nacen todos ¿de qué? De Lea, la primera esposa de Jacob, ¿sí? O sea, que ellos no nacen prácticamente en adulterio, por así decirlo, no, sino que nacen con la primera esposa. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, hermanitos, porque, o sea, Dina fue la séptima y significa juicio. Juicio, sabemos que, bueno, acá lo acabo de decir el hermanito, viene el Señor al cumplirse los 6000 años, viene iniciando el año 7000 a ejercer juicio sobre la tierra, ¿no? A juzgar a los buenos y a los no tan buenos, a los que han quebrantado el pacto del Señor. Entonces es interesante, hermanito, sí, que Sí, todos ellos amén. hayan nacido de la primera esposa, ¿no? De la Sí, esposa exacto, principal, ¿no? Como fue exacto, Lea. exacto, no en adulterio, sino de la primera esposa. Sí, Muy interesante cómo se respeta prácticamente dentro de toda la profecía que tiene que ver al regreso de nuestro Señor, cómo hay un orden también en eso, ¿no? Como ese sí, es un punto bastante interesante. Muy bien, gracias, hermanita. Muy bien. Y claro, porque pudo haber sido de una sierva, pero no lo permitió. Entonces, mm, como no, el Señor nunca mezcla una cosa santa y lo va a profanar. Entonces, siempre lo mantiene como apartado. Ok, eh, continuemos, continuemos, a ver qué más podemos aprender de... Ajá. Ahora, muy bien, ¿qué promesa? ¿Por qué es tan importante estas 12 tribus, las 12 tribus de Jacob, que después vamos a ver que también Jacob tiene un encuentro con el Señor, lo vamos a ver después y cambia su nombre, pero ¿qué promesa le había hecho Dios a Jacob? Y aquí necesito que alguien me ayude a leer, por favor. Yo creo que puede ser, miren, yo creo por que puede favor. ser Ahmad. Ahmad, que ah, está Ahmad. Ajá. bueno, Miren, vamos a darle la oportunidad a Ahmad, que había querido leer y no había podido. Adelante, Ahmad, adelante, ahora sí.